Ya. Aceptar. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Aquí estamos con un ciclo más de esta aventura de Lección Divina que hemos empezado hace años. Y en este ciclo nos toca unos relatos, un tema bastante difícil, yo diría. No es normal. No vamos a comentar un salmo con las herramientas que usamos para comentar eso. Tampoco vamos a comentar parábolas de Jesús con el género literario que corresponde o relatos históricos como la Pasión. Se trata de algo que va más allá de la experiencia normal que tenemos y que se siente, se nota que los discípulos tuvieron dificultad ellos mismos para poderlos narrar. Son los evangelios de la resurrección, ¿no? Es decir, nos atenemos a los relatos que están en los evangelios, porque de la resurrección de Jesús se habla en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, en la Apocalipsis, ¿sí? Pero nosotros nos fijaremos en la parte final de los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, que tratan del tema de la resurrección. Antes que nada, espero que todos hayan seguido las sugerencias de leer el, el librito, el capítulo 8 de Nehemías, que es un poco una indicación, un resumen, un prototipo de lo que es la Lección Divina, ¿no? Que está hecho de varios pasos que en la medida de lo posible vamos a seguir. La lección propiamente dicha, que es la lectura y comentario del texto, que no lo haremos y nunca lo hemos hecho de una manera erudita, sino sencilla, tratando de agarrar lo esencial del texto. La meditación es el paso siguiente, que ya se trata de reflexionar sobre lo leído, entendido, de aplicarlo a la situación actual de la iglesia, de nuestras comunidades y de nuestras personas también, ¿por qué no? Un tercer momento es la oración y consolación. La oración y consolación, porque una vez que se ha entendido la palabra, que se notan los efectos en nuestra vida, en la vida de la iglesia, entonces surge espontánea la oración, que es al mismo tiempo una consolación. Brota del texto asimilado y gustado. No solo lo hemos entendido con la mente, sino con el corazón. Y no puede quedar simplemente circunscrito a una comprensión o a un gusto. Tiene que continuar esta lección en la acción. Entonces hay que aplicar la palabra a nuestros días, nosotros, en nuestra comunidad, pero en acciones. No simplemente esto se parece a lo que sucede en nuestra comunidad, sino a partir de esa palabra comprendida y gustada, ¿qué puedo hacer yo? No, para mí mismo, para la comunidad, para la iglesia en general, ¿no? Para que eso se traduzca en obras de amor y misericordia que ayuden a construir el reino de Dios. Y finalmente, la lección no es un acto individual, como lo hacemos nosotros en grupo. Cada uno podría hacer la lección por su cuenta si tiene las herramientas, la destreza para hacerlo, pero en general no la tenemos. Todos tenemos que apoyarnos en alguien para hacerlo. Y mejor si nos apoyamos en una comunidad que aporta con sus reflexiones, con su experiencia, con sus comentarios, con todo lo que esa palabra ha suscitado dentro de sí. Esto es entonces, sobre todo para los nuevos en este grupo, lo que significa hacer una lección divina. Leeremos los relatos de la resurrección, comprendiendo, reflexionando, orando, buscando líneas de acción motivadas por esa lectura, y en la medida que el tiempo nos permita también, como hacíamos siempre,
poner en común nuestras reflexiones en la experiencia. Sobre todo, una reflexión que viene o de inquietud a través de preguntas, comentarios o de aporte de nuestra experiencia. Entonces, los relatos evangélicos están en los últimos capítulos, en realidad en el último capítulo de Mateo, Marcos y Lucas, y en los dos últimos de Juan, en orden cronológico. El más antiguo relato de la evangélico, cuidado, evangélico, que está en los evangelios, de la resurrección de Jesús, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos. Después viene el de Mateo, estamos hablando alrededor del año 70 después de Cristo. Mira, han pasado 40 años desde la muerte y resurrección de Jesús y estos relatos empiezan a ponerse con alguna intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Es que hay un requerimiento de las comunidades de tener algo escrito en vista de que los testigos oculares de la pasión y resurrección de Jesús han fallecido o están para fallecer. Y eso se nota en muchas conclusiones, sobre todo en el Evangelio de San Juan, la intención de narrar la resurrección de Jesús con mira a fortalecer las comunidades cristianas de fines del siglo I y comienzo del siglo II, pero también todas nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces decíamos que el Evangelio de Marcos es por el año 70. Bueno, después volveré sobre ese tema. Le sigue el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene una base fundamental que es el relato de Marcos. En general, el Evangelio de San Marcos, pero tiene también fuentes propias. Y estas fuentes propias son fuentes de Galilea y de Jerusalén, es decir, fuentes judías. Marcos tiene material que han transmitido inicialmente de manera oral y después empezaron a escribirse por escrito. Un poco, si quieren, lo que sucede con nuestros cantos litúrgicos, ¿no? Cuando se compone un canto, uno lo escribe, después hace copias, fotocopia, lo pasa a unos amigos, después empieza a cantarse en muchas iglesias y aparecen en un librito de cantos y este librito de cantos circula, digamos, por toda una región, un país. Después es traducido incluso a otros idiomas y así se va formando un canto universal, ¿verdad? Así pasó con estos evangelios, de estos escritos que conservaban las comunidades, sobre todo, repito, en Judea. Mateo aumentó capítulos, si quieren, al Evangelio de Marcos, pero con otras finalidades, ¿no? Eso no viene al caso hoy de hacerlo. Lucas también depende de Marcos. Hay muchos episodios, como bien saben, comunes a Marcos, Mateo y Lucas, pero también tiene material propio independiente de Marcos y de Mateo. Y Lucas escribe más que todo para los gentiles, parecería es el evangelista que sigue a San Pablo, ¿no? Donde va Pablo, hay gente de las naciones que quiere saber más de Jesús y ahí Lucas tiene ese evangelio. De hecho, está dedicado su evangelio y los hechos de los apóstoles, que son el volumen 1, el volumen 2 de la obra de San Lucas, está dedicado a un personaje que puede ser real o puede ser simbólico, que es Teófilo, es decir, el que ama a Dios. Eso significa Teófilo. Y estamos hablando ya de los años 80, casi en el caso de Lucas, entre el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, primero el Evangelio y también el relato de la resurrección, ¿no? Juan termina su Evangelio con el capítulo 20 y hace un apéndice con el capítulo 21 que veremos a su debido tiempo, son casi contemporáneos. No es que el capítulo 21 fue añadido al Evangelio de Juan mucho tiempo después. De hecho,
en todos los manuscritos que se tienen, que se han conservado, el Evangelio de Juan termina con el capítulo 21. Quiere decir que fue puesto ese apéndice casi inmediatamente después. Y hay un apéndice final que ya es del siglo II, más o menos se lo fecha en el año 110, 120, que ha sido añadido al Evangelio de Marcos, son los versículos 9 y 20, y con eso terminaremos nuestras lecturas. Es bien también ver los lugares y personajes de la resurrección. No son muchos, no es como el Evangelio que empieza en Galilea, va en el Líbano actual, digamos, Tiro, Sidón, o va hacia las alturas de Golán para la transfiguración, o va al otro lado del Jordán, y hay personajes de todo tipo, hay fariseos, hay escribas, hay pecadores, publicanos, etcétera. No, la resurrección es muy parca de lugares, de personajes. Todo se desarrolla en Jerusalén, Calvario, Cenáculo y Monte de los Olivos. No hay prácticamente otro lugar, ¿verdad? En Judea, fuera de Jerusalén, tenemos Emmaús, el episodio del camino a Emmaús, ¿no? Que obviamente comentaremos. Y en algunos evangelios, no en todos, por ejemplo, en Lucas, todo es en Jerusalén, mientras Mateo, todo es, o casi todo, es en Galilea. Bueno, Galilea, dos lugares nada más. El monte de las bienaventuranzas, que tiene también un significado simbólico para San Mateo, y el lago de Tiberíades en el caso de Juan. Ahí el capítulo 21 prácticamente se desarrolla a orilla del lago de Galilea. Entre los personajes hay ángeles que aparecen ahí hablando con las mujeres, anunciando que no está ahí, que ha resucitado. Las mujeres son muy importantes en la resurrección, son las primeras destinatarias, digamos, del anuncio de la resurrección, ¿no? Y las mujeres a la cabeza de la Magdalena. Los 11 ya no son 12, ¿no? Y Judas se ha ido por su camino. Los 11 siempre a la cabeza de Pedro, ¿no? Siempre es él que toma la iniciativa, que dice hagamos eso, o tienen que esperarlo en el sepulcro para que entre primero él, ¿no? Pero a veces en el relato son solo dos. Son los discípulos que iban a Emaús, o Pedro y el discípulo amado por Jesús que llegan al sepulcro. Otras veces son 10, como cuando Jesús se aparece la primera vez en el Evangelio de San Juan, ¿no? En el cenáculo. No estaba Tomás, ¿verdad? Y después fueron 11 al domingo siguiente, o 7. 7 eran los discípulos que estaban en el mar de Tiberíade, en el lago de Tiberíade, pescando cuando aparece esta especie de turistas que va allá, que quiere comprar pescado y nadie lo reconoce, ¿verdad? En particular, hay personajes que trascienden la persona y que tienen una carga no solo simbólica, sino teológica fuerte. El discípulo que Jesús amaba y Tomás, el mellizo, ¿no? Que juega un rol fundamental en el cierre del capítulo 20 de San Juan, ¿no? Y Cleofás y su compañero Caminos a Emaús, esos son también, ¿no? Personajes concretos. Y veremos que este Cleofás hay mucha tela que cortar sobre este personaje. Y de fondo hay un pueblo chismoso que se han robado el cadáver, los soldados que se habían dormido, las autoridades judías que sobornan, pero esto ya es parte, digamos, de todo el chisme que se creó alrededor, ¿no? De la tumba vacía, del sepulcro vacío.
Abordemos algunas cuestiones preliminares. Hoy no vamos a leer, ¿no? Un texto específico de los evangelios, pero vamos a abordar algunas cuestiones preliminares. Una cuestión preliminar, ¿no? Es esta: los eventos de la resurrección frente a los eventos de la pasión. ¿Sí? Son de estilo, de género diferente. Los eventos de la pasión son históricos. Hay pequeñas divergencias entre lo que narran los discípulos, que se debe a diferentes fuentes. Mientras los eventos de la resurrección tienen todo otro sabor. No son escritos para narrar un evento, sino para tratar de comprenderlo, para tratar de dar un significado a hechos reales que vivieron algunos testigos y que tuvieron una importancia trascendente. En orden cronológico, primero se escribieron los relatos de la pasión. Y es lógico, a ver, si lo pensamos, el material más antiguo ha debido ser que cuando los misioneros iban a predicar, pero ¿cómo es posible que un hombre tan bueno, tan devoto de Dios, capaz de amar a todos, de estar del lado de los débiles, de los enfermos, de los pecadores, lo crucificaron como un delincuente? Entonces, había que contar los últimos días de Jesús, la última semana, la pasión y la Pascua. Esto fue, quién sabe, el núcleo que se escribió para que no se cambiara con el tiempo, porque si uno iba transmitiendo con la memoria, es como el juego del teléfono, ¿no? Uno dice una palabra y después aparece cualquier cosa al final. Entonces, se puso por escrito porque era el evento central al cual habían asistido históricamente una serie de personajes. Poncio Pilato era real, Caifás era real, Judas era real la Pascua del año 30 en que se suscitaron esos eventos, ¿sí? Después se supone que hubieron todos los relatos de los dichos de Jesús, es que términos técnicos se llama los logias, es decir, los discursos, los relatos alrededor de Jesús, su predicación fundamentalmente en Galilea, el anuncio del reino de Dios y todos los milagros que él hacía, las enseñanzas que daba, los conflictos que tenía con la religión oficial, digamos, jerárquicas de entonces. Y finalmente se escribieron los relatos de la resurrección para que no se perdiera esta experiencia de primera mano de los testigos de la resurrección. Como al final de esto, se cree que se escribieron los evangelios de la infancia en Lucas, por ejemplo. Eso vino después para un poco, sin duda era algo muy delicado desde el punto de vista incluso de la Virgen María, poder relatar a alguien todos sus sentimientos, sus experiencias que tuvo alrededor del nacimiento de Jesús. Entonces, tal vez ya muy anciana, a punto de morir, algo así, contó estos eventos que no habían sido, no eran nada conocidos de alguna manera, ¿no? Entonces ven que nosotros leemos al revés, ¿no? Leemos primero el Evangelio de la infancia, después el ministerio en Galilea, después la pasión y la resurrección. El trayecto, digamos, de formación de la escritura de los evangelios fue un poco diferente. ¿Y por qué la resurrección tardó? Había otra razón, yo creo. Y la razón, esperamos un momento, era que la resurrección se vivía en las comunidades. La presencia del Espíritu Santo en las comunidades era algo real.
no podemos nosotros imaginarlos fácilmente, ¿no? Pensamos que eran como nuestras comunidades que van a la misa, que se reúnen, cantan, había realmente una presencia fuerte, vigorosa del Espíritu. De manera que no había necesidad de demostrar, por ejemplo, la resurrección y de estar contándola. La resurrección se vivía. Qué diferencia, ¿no? Con nuestros tiempos, sobre todo en ambientes latinoamericanos donde lo que se vive es la pasión, ¿no? Y hay que imaginar simplemente la resurrección. Bueno, volveremos sobre estos aspectos. Hay un hecho real. Con los relatos de la resurrección es difícil hacer un relato unitario. Uno en la pasión uno puede complementar lo que dice Juan con lo que dice Lucas. Son tradiciones diferentes, pero de un mismo hecho además vivido, sufrido, ¿sí? Por varios testimonios. Mientras en el caso de la resurrección hay dificultad en hacer la sinopsis, como se llama, que es la comparación de los relatos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se llaman a veces sinópticos, la misma palabra, sinopsis, que significa con un solo ojo, con una sola mirada. Entonces uno puede poner en 3 columnas el mismo relato, por ejemplo, la multiplicación de los panes, como lo cuenta Marcos, como lo cuenta Mateo, como lo cuenta Lucas, y comparar entre sí. Por eso se llaman sinópticos. Son casi iguales, tienen pequeñas diferencias que a veces es muy interesante relevarlas y comentarlas. Pero en el caso de la resurrección, de los relatos, no es posible hacer la sinopsis. Cada uno lo cuenta desde un punto de vista, desde una fuente, desde una manera en que lo vivió, digamos, sus fuentes, lo vivieron sus fuentes, pero también en la manera en que eran los requerimientos de las comunidades. Parecería que como fueron tardíos o los relatos de la resurrección, fueron escritos en función de ciertos problemas que vivían las comunidades. Por ejemplo, para no hablar abstractamente, ver y creer, ¿no? Eso lo encontraremos en el capítulo 20 de Juan. Felices los que creen sin ver. Y esto está claro, son comunidades de segunda generación, ya han muerto los testigos oculares. Entonces dice, para ellos era fácil creer porque habían visto a Jesús, habían comido con él, habían caminado con él por los caminos de Galilea, de Judea, pero nosotros, ahí viene. A esta gente, el Jesús resucitado le da una bienaventuranza. Felices los que creen sin ver. Somos nosotros también. Nosotros también creemos sin ver. No lo vemos a Jesús, no tenemos visiones, tampoco hemos estado presentes, ¿no? Bueno, eso muestra entonces que hay una cierta concordancia en lo fundamental, pero cada uno aporta, yo diría, un pequeño mosaico, ¿no? Diferente para hacer una figura bastante completa de lo que significa la resurrección para la fe y para la teología también. Hoy en día hay mucha polémica, ¿no? Que sobre todo con el pensamiento científico, uno cree que ciencia y fe frente a la resurrección, ¿no? Chocan un poco. ¿Qué significa eso de uno que ha muerto, que resucita? Incluso dentro de corrientes de exegeta, se ha tratado de desvirtuar un poco la resurrección, que fue un acto de fe de los discípulos, pero esto no aguanta una crítica sana ni la realidad que un grupo de ignorantes, llamamos así, pescadores, eso lo que eran, ¿no? Transforme el imperio romano y el mundo entero
a partir de una ilusión o de un sentimiento. No, no es posible. Hoy en día veremos, se trata de entender la resurrección no simplemente como un cadáver que ha vuelto a vivir. Jesús no fue un cadáver, alguien que volvió a la vida desde la tierra, desde el sepulcro, desde abajo, digamos, sino desde arriba. Jesús apareció a sus discípulos viniendo de su glorificación. Entonces, se piensa en una descripción más como que con la resurrección de Jesús se inaugura una nueva dimensión del hombre, de la existencia, de la vida, una dimensión que a veces roza con la antigua, pero a veces muestra toda su diversidad. Trataremos de descifrar mejor estos conceptos más adelante. En el fondo, los hechos son lo primero. No pudo haberse inventado la resurrección. Hubo hechos y después hubo su significado. Les invito a releer el discurso de San Pedro después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo. Ahí se nota todo el énfasis es en los hechos que este Jesús vivió, fue condenado, fue hecho, da nombres y todo. Y después muestra el significado de esta resurrección y lo que hay que hacer para vivirla, esta resurrección. Entonces, hay una experiencia real, algo que se ha vivido en la resurrección de Jesús, pero también que es difícil de describir. Es algo que no es normal. Nosotros con 2000 años, 2 milenios de hablar de resurrección, nos parece lo más trivial, ¿no? Sí, la resurrección. Pero para ellos, para este grupo, era algo que no entraba en ningún esquema. Después de esto, y aquí está en Hechos, en este discurso de Pedro, viene el querigma. El querigma se llama el anuncio fundamental, ¿no? De la fe y la catequesis. Entonces, este Jesús que murió, resucitó, ha sido glorificado, es hijo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la catequesis. Él ha venido a perdonar nuestros pecados, así que conviértanse y crean en él, ¿no? Háganse bautizar. Y nace una teología. La teología va al significado de estos hechos. ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿Qué significa la resurrección de Jesús eh, en la salvación de la humanidad? ¿Qué relación tiene con el pecado del primer hombre, la resurrección de Jesús? Con la creación, una nueva creación. Es decir, ahí viene San Pablo que toma de la tradición el querigma, el anuncio de la resurrección, la profesión de fe, yo diría, y sobre esto empieza a tejer una teología. Pero primero los hechos. Muchas veces lo que se experimenta en la exégesis, que uno va a leer la Biblia ya con una teología, con una visión, ¿no? Como para ojos, así, para ver, ¿no? Lo que quiere ver. No es así. Los hechos están primero, una experiencia real, querigma, catequesis, incipiente teología. Las pruebas de la resurrección, si se pueden llamar pruebas, son dos fundamentalmente. La tumba vacía, ahí está. Todos conocían la tumba de Jesús, podían ir a la tumba, la encontraban vacía, no estaba el cadáver, obviamente. Estaba a disposición de todo. De ahí viene todos los chismes, ¿no? Que se han robado el cadáver, etcétera. Y la tumba vacía de por sí no demuestra nada, obviamente, ¿no? Y después las apariciones de resucitado. Pero esto no son apariciones públicas, digamos. No se apareció a Poncio Pilato o a Caifás para decir, ¿no? No contaban con mi astucia como el Chavo del Ocho o lo que sea, ¿no? No, son apariciones selectivas. Algunos discípulos, algunas mujeres. Y uno podría preguntarse, ¿por qué?
trataremos también de ver esto. Como les decía, no es el relato más antiguo o la mención más antigua, la profesión de fe más antigua, la de los evangelios. En San Pablo, la carta a los romanos es, digamos, en la segunda mitad de los años 50, más o menos, ¿no? En 1:4 dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿no? Por la resurrección de los muertos. Es decir, gracias a la resurrección de los muertos, apareció con toda su potencia como Hijo del Padre y según el Espíritu de Santidad. Es una fórmula trinitaria, como ven. Pero quien sabe el texto más importante en San Pablo es el capítulo 15 de la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque ya entonces había algunos que ponían en duda la resurrección. Entonces San Pablo, la comunidad de Corinto, sabemos que era una comunidad bastante conflictiva. Entonces Pablo tiene que acudir a toda su paciencia, su pedagogía, para explicarles la importancia de la profesión de fe en la resurrección. Fíjense que dice, lo que os transmití fue ante todo lo que yo había recibido. Esto quiere decir que no se lo inventó él. Hubo una cadena de transmisión que viene obviamente de los 11, de los discípulos, ¿no? Y de las mujeres, de los que fueron testigos de la resurrección, ¿no? No testigos del momento de la resurrección, sino de los efectos de la resurrección. Entonces, transmite lo que él había recibido. Y no solo de la tradición, fue varias veces a Jerusalén, y sin duda ahí habló con Pedro y los demás, Santiago y todos los demás, pero también de su encuentro personal con Cristo resucitado. Que el Mesías, el Cristo, murió por nuestros pecados, como lo anunciaron las Escrituras. Esta es la prueba, que lo que le pasó a Jesús era algo que estaba ya en las Escrituras. Que fue sepultado, no murió, no, aparentemente. Sepultar significa ir a abandonar definitivamente la vida, echarle tierra encima. En ese caso, le echaron la piedra, ¿no? A la entrada. Y que resucitó al tercer día, como lo anunciaban las Escrituras, ¿no? Las Escrituras anunciaban la resurrección, no anunciaban al tercer día, esto anunciar a las Escrituras se refiere que resucitó al tercer día. Y que se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Esta era la parte fundamental del querigma, del anuncio. El Mesías murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Este es el núcleo de la fe. Y después San Pablo le añade algo que vino de su experiencia. Le contaron que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso no está en el Evangelio, pero es algo que recibió de la tradición. La mayor parte viven todavía, entonces seguro que se lo han contado. Yo estuve ahí, aunque algunos han muerto. Después se le apareció a Santiago. Muy importante la mención a Santiago, porque Santiago, el hermano del Señor, era del grupo familiar de Jesús, del grupo de Nazaret, de los nazoreos, ¿se acuerdan? Hemos hablado varias veces de este clan davídico, ¿no? Del cual que se había instalado en ese pueblo y le dieron el nombre de Nazaret. Luego a los apóstoles todos. Se supone, aquí dice, se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Estos apóstoles no son los 12 o los 11, sino son un círculo más amplio de discípulos del Señor. Y aquí añade, por último, se me apareció también a mí como un aborto, el nacido a destiempo. Bueno,
Él tuvo entonces una experiencia de Cristo resucitado equiparable a las apariciones a los 12. En Romanos 4:25 dice San Pablo, Jesús que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí pone algún elemento más, ¿no? Que su muerte, la entrega, fue por nuestros pecados, pero su resurrección es para nuestra salvación. Justificación significa en este contexto salvación, santidad frente a Dios. En Romanos 8:34, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, mas aún es el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Van aumentando elementos, ¿no? Para describir la resurrección. Es verdad que Cristo murió, pero resucitó. Y no solo resucitó, sino que está a la diestra de Dios, es decir, en el lugar privilegiado del reino de Dios, si quieren, ¿no? De la corte, como se concebía por entonces, glorificado. Y no está ahí ya jubilado, ya ha hecho su trabajo, ¿no? Ha cobrado su liquidación y se ha ido al cielo a la diestra de Dios. No, está ahí para interceder por nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Miren esto, Romanos 19. Estamos picoteando versículos de San Pablo que tienen que ver con la resurrección. Dice así, si con tu boca proclamas que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces la salvación es producto de proclamar, reconocer a Jesús como Dios, como Señor, y creer en el corazón que Él ha resucitado de entre los muertos, no que ha resucitado solo. Cuidado, ¿eh? Aquí hay que leer bien lo que nos dice San Pablo. Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces, si crees en tu corazón, si crees de verdad, interiormente, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La resurrección es fundamental para la salvación, para la salvación. Romanos 14:9. Porque Cristo por esto murió, resucitó, volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Un elemento más, Señor de los muertos y de los que viven. Esto quiere decir que los muertos también resucitan, como aquí lo pone en otro texto fundamental, siempre del capítulo 15 de la carta a los Corintios, cuando dice, somos hallados falsos testimonios de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. El problema es que los corintios no creían que los muertos resucitaban. Dice, pero ¿cómo vamos a decir que Dios ha resucitado a Cristo si no creemos que los muertos resuciten también? ¿Por qué? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjense qué palabras fuertes. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No sé si lo hemos pensado alguna vez. ¿Qué sería de la figura de Cristo sin su resurrección? Sería de todas maneras un gran maestro de moral, sería un gran ejemplo. ¿Quién sabe el más grande humano, ¿no? Que ha aparecido en la tierra? Un hombre que ha predicado el amor, que ha predicado la defensa de los débiles, de los últimos, que ha dado vuelta a los criterios humanos. Pero finalmente murió y chao, ¿no? Ya vendrá uno mejor que él, ¿no? Que nos enseñará otras cosas. No. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No hay salvación. Los muertos no resucitaremos una vez muerto. Y todos estaríamos todavía en nuestros pecados. No tenía ningún efecto
profundo, real en nuestra vida si Cristo no resucitó. Y esto estamos hablando de los años 56, 57 después de Cristo, ¿verdad? Ahora, uno podría decir, cuando Pablo hablaba de la resurrección, ¿de dónde sacaba ese concepto de la resurrección? Pablo había estudiado mucho el Antiguo Testamento, las Escrituras. Entonces, se puede rescatar tres modelos de la tradición judía, pero ninguno se acerca al evento de la resurrección de Jesús. Pablo tuvo que dejar de lado los modelos de las Escrituras para construir, imaginar y entender este evento novedoso de la resurrección. En Génesis 5:24 de Enoc se dice, caminó con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. No sabemos qué pasó a Enoc, pero ya la tradición judía pensaba que habiendo caminado con Dios, habiendo tenido una vida de santidad, desapareció. Nadie lo vio morir, Dios se lo llevó. ¿Dónde? Si después murió, si no murió, no se sabe. Moisés también, había algo ligado a la tumba vacía, ¿verdad? Murió como lo había dispuesto el Señor y lo enterró. Y hasta la fecha nadie sabe dónde está enterrado. Eso está en Deuteronomio 34, 5, 6. El hecho que no se conozca su tumba quiere decir que no hay la prueba que ha muerto de verdad. Me han contado que en Bolivia hay abogados que para defender un caso hacen desaparecer los cadáveres de la tumba, hacen robar cadáveres y dicen, no, este señor no ha muerto, a ver, vamos a ver, y no está, ¿no? Bueno, incluso con nombre de abogado. Elías es el caso más conocido, fue arrebatado por un carro de fuego y transportado vivo a la presencia de Dios. Claro, no dice si después murió, después de estar en la presencia de Dios, murió o no. La tradición decía que Elías iba a volver. Jesús mismo retoma esta creencia diciendo, Elías ya ha regresado, era Juan Bautista, en otras palabras. Bueno, y hay algo muy especial en la Biblia, algo peculiar, ¿no? Algo singular, que son los libros de los macabeos. Hemos comentado ya varias veces que en los libros de los macabeos aparece un discurso nuevo sobre los muertos. Primero, que hay que rezar para los muertos, porque los muertos que han muerto en pecado necesitan de nuestras oraciones. No voy a recordar las circunstancias. Y muertos en batalla, obviamente, ¿no? Y que los muertos interceden por los vivos. Eso es una creencia que ha arraigado mucho en los cristianos. Por eso vamos al cementerio. Vamos a llevar flores a la mamá, a la abuela, a los hijos, a veces que también están allá. ¿Por qué? Porque creemos, ¿no? Que no están muertos. Creemos que están vivos, que se interesan todavía por nosotros. Bueno, lo propio pasó con los discípulos. Los discípulos también tenían experiencia de tres resurrecciones que nos narran los evangelios. ¿Se acuerdan cuáles son? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naim y Lázaro. Pero eran experiencias todavía humanas, materiales. Alguien que había muerto, que había vuelto a vivir, era la misma persona antes o después, dele de comer, porque no, estaba durmiendo, no estaba muerto. Así. Bueno, Lázaro, 3 días ya olía mal, ¿no? Pero ahí está, Lázaro volvió, pero después los tres volvieron a morir. No se dice que no murieron nunca más, ¿no? Entonces, no había un modelo, no había una experiencia previa para hablar de la resurrección. Bueno, entonces, yendo un poco, tomando lo de San Pablo como una lección, ¿cuál sería la meditación? Que también sería parte de nuestro compartir. ¿Cuál es nuestra experiencia de la resurrección de Jesús? Es algo tan trivial, tan normal, tantas veces lo hemos repetido que no nos toca.
Bueno, la intención de este ciclo de Lección es desentrañar un poquito más el misterio de la resurrección de Jesús para que afecte nuestras vidas. Nos ayudan los relatos de resurrección de los evangelios, igual que los discípulos. No creo que nos ayuden, ¿no? La palabra, y aquí tenemos una dificultad lingüística, resurrección y ¿no? Revivir, revisitarte, releer, es siempre hacer la misma acción de nuevo. Es como si Jesús volviera a vivir, que el cadáver se vuelve animado y empieza a caminar, a comer, a hacer. En los evangelios se habla de Jesús resucitado que come, pero después veremos un poquito más profundamente qué significa eso. Bueno, en el fondo, pero hablar de resurrección suena como una palabra un poco gastada, distorsionada. Pensamos de alguien que había muerto y vuelve a caminar, ha retomado la vida. No es esa la resurrección de Jesús. Otra bicho que se ha metido dentro de nuestra fe, la creencia en la reencarnación. Nada tiene que ver la resurrección con la reencarnación. Y no voy a profundizar esto porque ustedes son cristianos maduros, entienden, ¿no? Otro término bíblico nos ayudaría tal vez mejor a comunicar. Los términos del Nuevo Testamento utilizan un verbo griego que significa suscitado, elevado, glorificado. ¿Quién sabe la palabra que a mí personalmente me gusta más? Transfigurado. Jesús se transfiguró. Pasó a otra dimensión, a otro tipo de vida, a otro tipo de existencia, anticipando lo que será también lo nuestro. De hecho, la transfiguración, que es el Evangelio del próximo domingo, es un poco una anticipación de la resurrección que Jesús se le muestra a sus discípulos. Y es también una anticipación, la resurrección de Jesús, de nuestra resurrección. Y para seguir meditando, entonces les propongo que profundicen estas palabras de San Pablo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Podemos quitar de nuestra fe, del bagaje de nuestra fe, de nuestra mochila, donde está todo, los elementos de nuestra fe. Podríamos quitar si Cristo no resucitó nuestra fe. Que Cristo resucitó, no, porque si Cristo no resucitó nuestra fe en vano, es como si en la mochila para hacer una caminada larga de 2, 3 días nos olvidáramos de poner el pan o de poner el agua, ¿no? No sé, eso no, no, no funciona así. Por eso les propongo que con esta frase se queden meditando, rezando, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y para concluir, no lo voy a poner el canto, sabemos que en suma no se pueden poner videos sin distorsionar, bueno, también por el internet que tenemos, que es un poco débil, pero todos conocemos este canto resucitó que está hecho con eh, pasajes de las cartas de San Pablo. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? La resurrección de Jesús es una victoria sobre quién. ¿Cuál es el enemigo que se ha vencido? Es la muerte, que es el último recurso que tiene el mal para conquistarnos. Frente al peligro de muerte somos capaces de hacer todo, ¿no? También de renegar de nuestra fe. ¿Dónde está la muerte? La muerte ya no es un como diríamos, un agujón, una lanza, algo que nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque Jesús rompió esta lanza, rompió ese agujón. ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Ya no, la victoria ya no es de la muerte, no es del mal, no es del pecado.
gracias a que Jesús resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino donde se vive de amor, donde ya no hay el pecado, el odio, resentimiento, envidia, alegría, alegría, hermanos. La resurrección es la alegría del cristiano, como la pasión, ¿no? Es el pesar de los cristianos, el pesar de la fe. Pensar que Jesús sufrió todo eso por mis pecados, pero pensar que la resurrección de Jesús significa también mi victoria sobre la muerte. Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Este es el sentido. Si no es vana nuestra fe. Pero si Él resucitó, nuestra fe no es vana y va acompañada de la esperanza, va acompañada de la caridad, del amor. Y si con Él morimos, cargando nuestra cruz, con Él vivimos y con Él cantamos. Aleluya. Ese es un canto de Kiko Arguello que es un canto profundamente bíblico, ¿no? Y debería ayudarnos a rezar mientras lo cantamos. Sí, con esto creo que hemos terminado. Para hoy la introducción, como ven, no hemos entrado todavía a las lecturas, lo haremos el próximo lunes con el Evangelio de San Marcos, con eso, y vamos a dejar de compartirla. Y tenemos unos 10, 15 minutos, si quieren, para poder compartir. Enciendan sus micrófonos, si es posible. A ver. ¿Están? Francesco, soy Sí. Sonia. Quiero hacerte una pregunta, Sí, Francesco. Sonia, adelante. Hola. Es claro para mí que obviamente no hay reencarnación. Mm, Somos católicos, cristianos, y sabemos que tras la muerte hay más bien una resurrección, ¿verdad? Para quienes puedan haber ido al cielo. ya. ¿Pueden ellos interceder por nosotros o nosotros interceder por ellos? Es mi Sí. pregunta. Esa es la fe de nuestra iglesia. Eso Ujú. es parte, ¿no? Del sismo, de la doctrina de la iglesia, que hay una interacción. La comunión de los santos, esa palabra que pronunciamos en el credo, no es más que eso, es la interacción que tenemos con las personas que nos han precedido, porque los santos son los que están con el Señor, ¿no? Y la comunión de los santos es poner en común los méritos que han acumulado ellos, que no son fundamentales para salvarse, porque todo es gracia del Señor, pero sí. Y es parte de nuestra experiencia, yo creo, ¿no? Sentir la presencia de los difuntos en nuestra vida, pensar que ciertas cosas han sucedido o no han sucedido porque alguien estaba a nuestro lado y estaba iluminándonos, ¿sí? Esa es la respuesta entonces a tu pregunta es sí, hay una interacción misteriosa entre los vivos. Por eso hacemos una misa de difuntos, ¿no? Hacemos para que sus pecados sean perdonados, para que de alguna manera se vayan purificando. De ahí viene la idea del purgatorio, si quieren, pero hoy se habla muy poco del purgatorio, ¿no? Pero el concepto es que las imperfecciones que hemos tenido en la vida, que el Señor sin duda nos ha perdonado, necesitan una colaboración de parte de los vivos para que, no tanto para ellos, sino para que nosotros lleguemos más puros posible delante del Señor, ¿no? Marcela, Gracias, Francesco. levantó la mano, adelante.
¿Sí? Marcela. Qué gusto saludarlos a todos. Francesco, sin duda, nos deja mucha meditación lo que hemos visto hoy día en la lección, ¿no? Pero algo que a mí me cuestiona mucho es que tengo la impresión de que la resurrección es vista como desde un enfoque muy carnal. Y cuando hablábamos en un retiro que teníamos sobre que la persona es carne, espíritu y alma, me preguntaba si la resurrección no es más bien un estado continuo, un estado permanente, no necesariamente suscrito a eventos concretos, sino que nosotros vivimos la resurrección todo el tiempo, porque todo el tiempo morimos a, a muchas situaciones que nos van pasando y al mismo tiempo resucitamos. Sin ir lejos, la Eucaristía, por ejemplo, o los sacramentos nos permiten esa resurrección, es levantarnos otra vez de cada situación que a veces nos mata en la vida. Entonces, la resurrección no es más bien un estado continuo a partir de Jesús, o sea, es de la herencia que Él nos ha dejado, es eso, y que nosotros estamos muriendo y resucitando todo el tiempo, pero más visto desde una mirada espiritual que desde una mirada carnal, ¿no? Porque obviamente ninguno de nosotros hemos resucitado, digamos, tendríamos que morir para resucitar carnalmente, pero todos los días de nuestra vida nos morimos y resucitamos también en Mira, el mismo hecho de sí, seguir Marcelita, adelante. volveremos con estos temas, ¿no? Pero desde ya yo les invito a olvidar ciertas concepciones espiritualistas, que resucitamos, platónica, yo diría, ¿no? Que el alma es inmortal, pero el cuerpo es mortal y que morimos y resucitamos todos los días. Sí, esta es una metáfora para decir, ¿no? Que cada día tenemos la oportunidad de dejar atrás lo corruptible, lo malo y pasar. Muy bien, eso está bien. Pero veremos que los relatos de la resurrección nos dan otro mensaje. ¿M? Pero con calma. Entonces la Vamos a resurrección es adelantar. el aspecto carnal. Por eso Jesús se resucitó con un cuerpo también. Y para mostrar que era un cuerpo de verdad, los evangelistas nos hablan que comió con ellos, comió, tienen un poco de pescado, le ofrecieron un pescado, tienen algo de comer, un pescado seco, algo así. Bueno, eso Yeah. es parte ya de la lectura. Ok. Francesco, ¿Alguien más quiere intervenir? Juanito. muy corto, el tema este de la reflexión, como dice también Marcela, a mí me quedó esta palabra, glorificado. Para mí tendría un significado frente a lo que podemos elevar el valor de los hechos. Mm. Algo que no normalmente llamamos triunfo, podemos llamar de otra manera que es un éxito, pero glorificado. Tal vez tú podrías ampliarnos un poco este término. Sí, es otro sinónimo, ¿no? Pero depende de cómo lo entendamos, ¿no? San Juan, ¿no?, en su visión teológica de la muerte de Jesús, es el momento en que Jesús muere, en ese momento es glorificado, porque ha cumplido hasta el final la voluntad de Dios, ¿verdad? Del Padre. ¿Sí? Por eso, en la exaltación de Jesús, tenemos Jesús crucificado. Si van a la iglesia de la exaltación, ¿no?, la exaltación es Jesús crucificado. Esa es la visión teológica de San Juan, ¿no?, que muestra que el momento que Jesús muere, que entrega su espíritu, es glorificado porque ha cumplido la misión que el Padre le ha encomendado. En otras palabras, el momento que muere es resucitado. ¿Sí? Eso es. Dicho con las palabras tradicionales. Así que evidentemente, la palabra glorificado tiene que ver con la obediencia, con el cumplimiento de la misión, ¿no?
Ujú. Pero también uno podría usar la palabra transfigurado, es decir, una nueva existencia, una nueva dimensión de la vida que aparece con el justo que muere y que es resucitado por el Señor, por el Padre. ¿Mm? Gracias. ¿Alguien más? Sí, Francesco, una pregunta. Marta. ¿Se podría decir que son sinónimos resurrección y revivir? Porque tengo yo la idea de que resucitar solamente lo hizo Cristo. Sí. Es el primer resucitado. Y la hija de Naím y Lázaro, etcétera, son revividos. Mm. ¿Podrá Yo ser? diría que hay que tener cuidado, pero la interpretación, si uno por revivir entiende que volver a la misma vida, volver a la vida, pero a la misma vida, yo creo que no captamos toda la potencialidad y la verdad de la resurrección de Jesús. Tal vez es el peor sinónimo, revivir, porque revivir, volver a vivir, ¿no? Volver a empezar, reempezar, ¿no? Vuelve a hacer ese trabajo, lo has hecho mal, vuelve a hacer el mismo, no, tienes que hacer otro. Entonces, transfigurar, ¿sí? Tiene mucha más fuerza el término. Y resurrección lo tiene, pero es una palabra lamentablemente bastante gastada. Sí, Cristo ha resucitado, ¿y qué? ¿No? Más o menos. ¿No? Gracias. Anímense, ¿alguien más? Tenemos una intervención más. A ver. Porque si no la hay, podemos irnos. Vamos a preparar. No sé si Carolita has interrumpido la grabación o todavía. He Carolita. interrumpido, pero no sé qué pasa, que no deja dice que el anfitrión tiene que hacerlo, pero no me deja. Sí. Tú El la mío tienes que hacer. se ha congelado mi pantalla, así que después Sí, voy a tener que arreglar. arreglar. Ok, entonces si es así, finalizamos. Muchas gracias por su paciencia y el próximo lunes ya empezamos las lecturas, ¿ya? Correspondientes. Gracias a ti, Francesco. Gracias a todos. Vaya bien. Gracias, A Francesco. todos. Gracias, Francesco. Chao, Buenas Carolita. noches. Chao. Buenas noches a todos. Chao, Marcela. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.